Escúchame, Us. Yo estoy haciendo lo que tú debiste haber hecho hace mucho tiempo. ¡Vamos! ¡No! ¡Otra vez! ¡Lo golpea con una patada! ¡Ay, Mayuya bendita! El evento de ayer en Jeddah, Arabia Saudita, nos dejó a todos con el ojo cuadrado y el Santa Mayuya en la boca. ¡Qué valga! ¡Qué espectáculo, amigos! Además, tenemos un nuevo campeón mundial pesado. Hola a todos, yo soy Marcelo Mayuyaman Rodríguez y les tengo todos los resultados de WWE Night of Champions en una épica noche en Jeddah, Arabia Saudita. ¿Están listos para saber todo lo que aconteció en la noche de campeones? ¡Vamos para allá! ¡Qué valga! Arrancamos WWE Night of Champions con el primero de 3 eventos estelares, el combate para coronar al primer campeón mundial pesado desde el 2013. Tanto Styles como Rollins atacaron con todo desde el principio, demostrando por qué los dos son material de campeonato. Me encanta también cuando tenemos dos superestrellas como estas. No solo vimos el torneo que nos llevó a estar aquí esta noche, sino que sabemos que realmente ambos tienen lo que se necesita. ¡Ay! ¡Dios mío! Y más para salir de aquí con el título. El Fenomenal buscó un gran Styles Clash desde la segunda cuerda, pero el Visionario respondió lanzando a Styles al otro lado del ring con una super huracarrana. AJ conectó un suplex de otro mundo, amigo, sobre Rollins directamente en el borde del ring. Seth contraatacó como pudo volando a través de las cuerdas, lanzándose hacia afuera del ring. Durante el aterrizaje, la rodilla del Visionario se torció y el Fenomenal fue directo a conectar una rompepantorrillas. Rollins logró evadir una patada de Pelé, pero Styles conectó finalmente la segunda y sorprendió al universo de WWE al castigar a Seth freaking Rollins con un pedigree. Luchando contra el dolor, el Visionario escapó y aplicó un pedigree seguido de un pisotón para convertirse en el nuevo campeón mundial pesado de WWE. Mira, hasta se me aguan los ojos, no puedo mentir. Recuerdo esos brazos en alto cuando ganó el campeonato de NXT. Vamos, el primer campeón de NXT, míralo aquí. Poniéndose en alto frente al mundo entero como el nuevo campeón mundial pesado. Trish Stratus y Becky Lynch salieron a darlo todo al ring y, amigos, el odio entre estas dos mujeres es más que tangible. Trish se veía muy segura de sí misma y dominó al hombre, castigándola en el centro del ring y regodeándose ante la audiencia en Jeddah. Becky recuperó el aliento y se vino arriba con suplexes y machetazo de piernas. Ambas superestrellas nos regalaron un combate de candanga con burrundanga, usando cada centímetro del ring para causar dolor. Trish tuvo varias oportunidades de victoria, pero la cuenta de 3 no llegaba. Así que la miembro del Salón de la Fama de WWE utilizó un as que tenía guardado bajo la manga, o debo decir mejor, debajo del ring. Es que es una maestra, sabe muy bien lo que hace. Se va fuera del cuadrilátero, gana unos segundos y... Espérate, ¿cómo buscar ahí adentro? Dice que no, que no le dio permiso. ¿Quién es Zoey Stark? ¡Zoey Stark! ¡Zoey Stark! ¡Oh, Dios mío, el ataque de Zoey Stark! Zoey Stark dejó a Lynch lista y servida para que Stratus terminara el trabajo. Conteo de 3 y Trish Stratus consigue la victoria. El general del ring, Gunther, llegó a Jeddah para defender el campeonato intercontinental ante Mustafa Ali. La diferencia de fuerza fue evidente desde el minuto 1, pero Ali usó su agilidad a su favor para evitar los castigos del general del ring. La estrategia le funcionó hasta que Gunther pudo atraparlo y de ahí fue castigo tras castigo tras castigo. ¿Se acuerdan del Royal Rumble? ¡Ay, Dios mío, qué pasada para noquearlo! Para colmo, Gunther es como Greg el Martillo Valentine. Este hombre, mientras más tiempo pasa, es como si cobrara energía en lugar de perderla, por favor. Esa no es la fórmula. Para mí él tiene que golpear y correr de lejos. Mustafa no estaba dispuesto a renunciar y retomó el control encendiendo a todos los presentes en la audiencia. Pero poco duró el impulso, pues el campeón evadió un ataque aéreo de Ali para retener su título intercontinental. En una revancha de WrestleMania, la campeona de Raw, Bianca Belair, se enfrentó a una letal versión de Asuka. La emperatriz del mañana dominó sobre la más de WWE desde el principio, debilitando el brazo de Belair con patadas. Bianca respondió con un salto mortal invertido y usó toda su fuerza para derribar a Asuka con una cruel contralona, pero no sería suficiente para detenerla. Asuka en el esquinero.
¿Qué le pasa a Bianca? Ya no es así. Y ¡wow! Se salvó de esa. Se salvó de esa el Rocío, la niebla. Asuka escupió su devastador rocío en su mano. Belair la levantó para terminarla con un espectacular beso de la muerte, pero no le funcionó, porque la emperatriz del mañana clavó sus dedos en los ojos de la campeona para cegarla. Asuka rápidamente siguió con una patada salvaje y cubrió a Belair para coronarse como la nueva campeona de Raw, terminando con el reinado histórico de Bianca Belair. Rhea Ripley llegó al ring acompañada de Dominic Mysterio para defender el campeonato femenino de SmackDown ante Natalya. Dom Dom distrajo a Nati al comienzo de la contienda y Rhea, la erradicadora, aprovechó para atacar por la espalda y conseguir la ventaja en el combate, castigándola contra todo lo que se encontraba a su paso. ¡Ay, Dios mío! La regresó al ring para aplicarle un Riptide brutal. Papita, Maní, Tostón y Mami sigue siendo la campeona de SmackDown como debe ser. Y llegó el momento del muy esperado segundo evento estelar de la noche. Brock Lesnar contra Cody Rhodes, quienes llegaron al cuadrilátero para destruirse. En cuanto la bestia puso las manos sobre la pesadilla americana, lo llevó directo y sin escalas a Suplex City. Rhodes usó muy inteligentemente la protección de su brazo para defenderse y conseguir la ventaja, poniendo en verdaderos aprietos a la bestia. ¡Lo tiene! ¡El cruce de caminos! El cruce de caminos en el centro del ring, con el dolor que debe sentir en ese brazo, ni siquiera puede ganar lo siguiente para él. Busca otro cruce de caminos. ¡Lo logra otra vez! Además, y le duele tanto a él como a Brock. ¡Wow! Sí, no creo que Brock Lesnar tome eso de manera muy bonita. Ahora, el tercero. ¡No! ¡Kimura! Rápidamente para romperle más ese brazo, Dios mío. Ambas superestrellas hicieron uso de sus mejores castigos, buscando dañar a su oponente con cada ataque. Cody usó nuevamente su yeso, pero esta vez la bestia pudo conectar un F5 y Rhodes consiguió escapar por bien poquito de la cuenta de 3. Brock Lesnar conectó un candado Kimura provocando que Cody se desmayara frente a los otros, poniendo el marcador de esta rivalidad 1-1. Y llegó el tercer evento estelar de WWE Night of Champions, el combate por los campeonatos indiscutibles en pareja de WWE. Báilame ese trompo en la uña. El inicio del combate estuvo bastante parejo, amigos. Cuando KO entró al relevo, Sikoa se le fue encima como bombero apagando fuego. El jefe tribal pidió el relevo y se dedicó a castigar a Sami Zayn como se lo merece, como pillo de película, turnándose con solo Sikoa para repartir los golpes. Cuando Owens por fin pudo entrar, arrasó con Sikoa y fue por Roman Reigns. Sellos, hablando de sellos. Salte de ahí solo. ¡Sáquenlo! ¡Mal Se acabó. Para la victoria. Se acabó, retiene. No voy a votar. ¡Wow! Sí, posiciones que ha querido el WWE. No es ni el legal. Por favor, el señor árbitro. ¡Ey! Señor árbitro, se va a quedar sin chamba, ¿sabes? Sin chamba se puede quedar Roman Reigns por ponerle las manos encima a un oficial. Por favor. Roman no es el hombre legal. ¿Qué hace? Yo vi el relevo. ¡Hay el lazo! ¡Ay, cuidado! ¡Dios mío! Kevin Owens llevó al jefe tribal para castigarlo contra la mesa de comentarios, pero llegaron los Uso a atacar a los campeones y en el ajetreo conectaron una doble patada súper increíble a la cara de solo Sikoa, cosa que no le gustó para nada a nuestro jefe tribal. ¿Ves? Así es que los han tratado todo el tiempo. Ustedes son peores que Sami. ¡No! ¿Qué hiciste, Jimmy? Escúchame, Uso. Yo estoy haciendo lo que tú debiste haber hecho hace mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Otra vez lo golpea con una patada! KO paralizó a Sikoa y Zayn con una patada geluba aseguró la victoria para retener los campeonatos indiscutidos en pareja de WWE. Y estos fueron los resultados de WWE Night of Champions. Espero que lo hayan disfrutado. Por favor, no olviden dejarnos sus comentarios y contarnos cuál fue su momento favorito del show. Queremos escucharlos. Yo soy Marcelo Mayuyaman Rodríguez y nos vemos a la vuelta de la esquina. ¡Cabalga!